Hollywood vive una de las transformaciones más profundas de su historia. Desde el montaje de trailers hasta la creación de personajes digitales. Y es que la inteligencia artificial ya no está en la periferia, está en el centro del proceso creativo. Herramientas como Veo3 de Google y Sora de OpenAI, entre otras, permiten generar escenas cinematográficas muy realistas. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Y además directamente desde texto, sin cámaras, sin actores, sin localizaciones físicas. ¿Es esto una revolución tecnológica al servicio del arte o quizás el inicio de una producción automatizada sin alma? ¡Arranquemos! Hola, soy Salva, bienvenido a mi canal, gracias por darle un like a este vídeo y por favor suscríbete y activa las notificaciones para enterarte de cuando subo nuevos contenidos y también para que gente como tú descubran el maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Veamos qué supone este salto tecnológico para pasar de la imaginación al vídeo. Hace poco, Veo3, que fue presentado en el Google I.O. de 2025, genera clips de alta fidelidad a partir de descripciones en lenguaje natural. Puede crear personajes verosímiles, ambientaciones, sonidos y hasta diálogos sincronizados. Todo integrado en una plataforma que se llama Flow, que combina modelos de imagen, lenguaje y vídeo para facilitar una narrativa visual muy fluida. Sora, por otro lado, lanzado por OpenAI, permite a usuarios crear vídeos con un nivel de realismo que ha desconcertado incluso a cineastas experimentados. Algunos observaron detalles que sugieren que fue entrenado con contenido preexistente, lo que ya ha generado debates sobre derechos de autor y transparencia. Destacan también startups como Runway ML, utilizada en producciones reales como por ejemplo Everything Everywhere All at Once, y estudios como Asteria que promueven un uso ético de la IA generativa en el cine. ¿Cine más barato, más rápido pero mejor? La promesa económica es clara. Generar una escena que antes costaba millones puede reducirse a unos pocos miles de dólares. Un ejecutivo de Lionsgate aseguró que una escena épica con miles de extras podría recrearse con inteligencia artificial por solo $10.000. Y esto ha abierto, lógicamente, nuevas posibilidades. Desde producciones de bajo presupuesto, con calidad muy profesional, a versiones alternativas de películas que ya existen, por ejemplo, anime, crear estilos visuales nuevos. Time bends like a river, folding over itself, and I am its passenger. A black thread weaving through history, frayed but unbroken. I land in worlds scorched by fire. I am the echo of those who came before me. My relatives, fighting for their lives. And then the river drags me further back to fields where brothers warred over chains. A great-great-grandfather. He's barely a boy, his face painted with both courage and terror. Run, I urge him, through my voice is lost in the roar of cannon fire. This is his fight, and I am only the ghost who bears witness. The river becomes an ocean, vast and infinite, pulling me toward the first spark. I see the chains before they were forged, the wars before they were fought. The universe hums a symphony of beginnings. Not fire, not fury, but light, endless, unyielding light.
I am the echo of those who came before me, the prayer whispered in the dark. I am my father is me. También la personalización de trailers o campañas de marketing a gran escala sin equipos adicionales. No obstante, la otra cara del ahorro es la precarización. Esto implica menos rodajes, menos técnicos en el set, menos actores, también menos actores secundarios contratados. Y es que algunos estudios ya piden bocetos rápidos, hechos con Midjourney antes de contratar artistas conceptuales, reduciendo así sus funciones a tareas de retoque. Veamos ahora la parte ética, de derechos y transparencia, y veamos de quién es realmente una película hecha por inteligencia artificial. Los sindicatos han logrado incluir cláusulas pioneras en sus contratos. Por ejemplo, que ningún actor pueda ser replicado sin su consentimiento explícito. La IA no puede ser tampoco considerada como guionista, ni reemplazar material original humano. Si se usa una inteligencia artificial en una producción, debe informarse a los creadores involucrados. De hecho, casos recientes como The Brutalist han revelado un vacío, el uso no declarado de inteligencia artificial para modificar voces o crear arte conceptual sin avisar. Esto, por ejemplo, en esta película generó una gran controversia. La transparencia hacia el espectador también es ahora parte del debate, y es que ¿debemos indicar en los créditos si se usó inteligencia artificial en el proceso? Además, aún no está claro si es legal entrenar modelos con material protegido por copyright, sin pagar licencias. La línea entre inspiración y apropiación se vuelve cada vez más difusa. Pero la IA puede ser una aliada creativa. Podemos llegar a colaborar con ella en lugar de actuar como sustitutivo. A pesar de todos estos temores, muchos artistas están usando la inteligencia artificial para amplificar su creatividad, no para reemplazarla. Guionistas la usan para desbloquear ideas, generar diálogos alternativos o visualizar escenas. Directores como Paul Trillo han declarado que la IA les permite materializar conceptos visuales complejos de forma más rápida y clara. Por ejemplo, en la dirección y en la edición se pueden generar storyboards, por ejemplo, automáticos. También ensayar, por ejemplo, ángulos de cámara con entornos simulados. O otra cosa que puede hacerse es eliminar errores técnicos o ajustar el doblaje sin tener que regrabar, sin tener que hacer procesos tan tediosos como la regrabación. En el caso, por ejemplo, de la película Fall, en el año 2022, se sustituyeron más de 30 groserías con deepfakes de voz para obtener clasificación más amable para poder ser emitida en la mayor parte de las salas. Todo esto muestra el potencial de la inteligencia artificial para resolver problemas creativos de forma eficiente, sin alterar, en este caso, la intención original. Pero, ¿qué camino va a elegir el cine? La IA, como estamos viendo, puede democratizar la producción audiovisual, abrir puertas a creadores emergentes y facilitar la experimentación. Pero también puede homogeneizar el contenido, desplazar profesionales y erosionar el valor emocional del cine si se usa sin ética ni propósito. En mi opinión, el desafío es encontrar el equilibrio entre la eficiencia y expresión, entre lo automático y lo auténtico. El cine no perderá su magia si el foco sigue siendo contar historias humanas, con emoción y verdad, sin importar quién o qué esté detrás de la cámara. En tu caso, ¿te gustaría saber si una película fue generada en parte por IA antes de ir a verla? ¿Crees que una peli realizada con inteligencia artificial puede llegar a emocionarte o a tocar tu alma? ¿Crees que los actores deberían autorizar cada vez que se use su imagen digital? ¿O la IA te parece en este caso una amenaza o una oportunidad para estos nuevos creadores? Déjame tus comentarios y cuéntame qué opinas sobre este nuevo Hollywood que se nos avecina. Si te ha gustado este contenido, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal y activar las notificaciones si quieres enterarte de cuando subo nuevo contenido. Si además quieres profundizar un poquito más en todo esto, te invito a que te suscribas a mi blog en salvadorvilalta.com, donde vas a poder encontrar ya este contenido con muchísimo nivel de detalle, con algunos vídeos interesantes
con algunos ejemplos desarrollados con este tipo de tecnologías para que veas de lo que estoy hablando. Y si lo que quieres es escuchar este contenido cuando te dé la real gana, pues nada, vete a mi canal de iVoox, descárgate este contenido que ahora mismo ya estará subido y escúchalo donde tú quieras haciendo lo que te dé la gana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este contenido haya resultado interesante para ti. Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!